siempre que vos pensás en la gente, Dios pensará en ti y hará algo por ti. Por pequeño que parezca, en las manos de Dios, aquello que usted tiene toma un valor maravilloso. Y estábamos ahí con el pastor Carlos y había una situación, gente muy mal vestida en un determinado momento, y yo escucho que él dice estas dos palabras, anarquía, y luego dice mapa hackeado. Y yo me desperté con esas palabras. Anarquía por un lado, que es una palabra que conocemos bastante, y por otro lado la frase o esas dos palabras, mapa hackeado. Anarquía es una palabra que proviene del griego. La letra A es una negación, y lo que sigue, archas, significa gobierno, significa dirigir, significa autoridad. Así que esa negación que significa no o sin, más la palabra gobierno, dirigir, autoridad, juntas, anarquía, significa sin gobierno, sin dirigente, sin autoridad. Es una situación compleja la de la vida cuando existe anarquía, cuando no hay orden, cuando puede que haya ley pero nadie la cumple, porque cuando nadie cumple la ley los límites son quebrantados. Y usted sabe que nosotros los seres humanos somos libres siempre y cuando nos movamos dentro de los límites, porque salir de los límites no nos lleva justamente a un destino de gloria, sino que nos hace ser unos esclavos. Es decir, fuera del límite no se vive en libertad, se vive en el libertinaje. Y el libertinaje nunca trae bendición a la vida de nadie. Por eso es tan importante vivir bajo autoridad, vivir bajo ley, vivir sometidos y sujetos a la autoridad. Y la autoridad proviene de una sola persona que se llama Dios. Amén. En tiempo de los jueces, esto era una realidad. Digo, lo de la anarquía. En Jueces 21, 25, dice que en esos tiempos no había rey en Israel. Entonces, como no había rey en Israel en esos días, ahí está en pantalla, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que se le antojaba. Según lo que le parecía, lo que mejor le parecía, cada uno actuaba y cada uno hacía. Ahora, esa anarquía termina llevando al mapa hackeado. Y acá ya está más complejo, porque yo me desperté del sueño y digo, ¿qué es esto de mapa hackeado? Y ojo, no soy alguien que le hace caso a los sueños. No sé qué comí esa noche que soñé con el pastor Carlos, ¿está bien? Pero me vino esta palabra a mí. Y busqué lo que es la palabra jaque. Y la palabra jaque es un término que se usa en ajedrez. Los que juegan ajedrez, los que alguna vez jugaron, saben que la palabra jaque se usa en el ajedrez. Y esa palabra proviene del persa y significa el rey no tiene salida. El rey no tiene salida. Entonces, uniendo todo esto, yo veo que anarquía y un mapa hackeado, porque un mapa además nos habla de un territorio, nos habla de un lugar donde se desarrolla una vida, donde se desarrolla una sociedad. Se puede estar viviendo en una tierra que fluye leche y miel y no tener salida, y estar en jaque, y no encontrarle la vuelta. Está en jaque la vida, está en jaque la paz, está en jaque la libertad, está en jaque el gobierno, está en jaque tu autoridad. Se puede vivir en una tierra que fluye leche y miel, pero no disfrutar de esa bendición por falta de autoridad, por falta de gobierno. Todos nosotros sabemos que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él, reyes. Un rey es alguien que nace para tener autoridad, para gobernar en su mundo, en su tierra, en su mapa, no para ser gobernado. Vemos desgraciadamente muchas personas que son gobernadas por diferentes cosas, por diferentes causas, pero Dios nos hizo a nosotros para gobernar y no para ser marionetas en las manos de Satanás. Vivir en jaque, estar en jaque, perder autoridad y perder poder. Allí está el rey, pero por una mala movida, por una mala decisión, aunque estaba en su territorio, el adversario, el enemigo, le hizo un jaque. Él está en una tierra buena, pero no tiene posibilidades, porque pierde autoridad, porque pierde poder. Son dos cosas distintas, autoridad y poder. Usted ve un policía y ese uniforme dice que ese hombre o esa mujer tienen autoridad. Su autoridad se la da
su vestimenta se la da la placa que tiene. Amén. Pero hay gente que no entiende autoridad y no funciona conforme a autoridad. Necesita algo más que autoridad para caminar, necesita poder. Ese policía tiene un arma. Ese arma es el poder. Ese policía puede tener autoridad, pero si no tiene el arma no tiene poder. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Porque el poder se lo da el arma, aunque la autoridad se lo da vestido, su traje. Pues Dios quiere que usted tenga las dos cosas, autoridad y poder. Por ser hecho hijo de Dios, usted tiene autoridad. Pero usted recibiendo el Espíritu Santo, usted recibe el poder. Nos hace falta las dos cosas, amén. El problema es que cuando vivimos en la anarquía, terminamos con una vida hackeada. Miren, en los tiempos del profeta Jeremías, hubo un rey que se llamó Sedequías. Si pueden poner en pantalla Jeremías 38, versos 4 y 5, por favor. Este era un hombre que vivía en una tierra que fluía leche y miel. Él vivía en Israel, era rey de esa tierra. Sin embargo, es un hombre hackeado, sin autoridad. Dice, y dijeron los príncipes al rey, está hablando del rey Sedequías, muera ahora este hombre, se están refiriendo al profeta Jeremías. ¿Por qué de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad? Y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras. ¿Qué palabras hablaba? Jeremías denunciaba el pecado de esa nación. Jeremías le decía que se arrepientan de sus maldades, porque si no se arrepentían, sobre ellos venía el fin. Iban a venir los caldeos con Nabucodonosor en la cabeza y les iban a llevar en cautiverio. Eso es lo que Jeremías declaraba, que se arrepientan. No se arrepentían, al contrario, dijeron, no nos conviene que este hombre viva. Se lo están diciendo al rey Sedequías. ¿Por qué hace desfallecer al pueblo hablando estas palabras? ¿Por qué este hombre no busca la paz de este pueblo sino el mal? Verso 5, hijo. Y dijo el rey Sedequías, y aquí él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra ustedes. Hay un rey que no tiene autoridad. Hay alguien que no tiene poder. Hay alguien que no gobierna por no escuchar la palabra de Dios en el caso de Sedequías. Ese rey Sedequías va a mandarlo a llamar a Jeremías, porque a Jeremías lo meten preso, lo meten en una cárcel. Y Sedequías en secreto, el rey, lo manda a llamar al profeta Jeremías. Mire lo que dice en el capítulo 37 de Jeremías, versos 17 y 19. Jeremías 37, 17. ¿Y dónde están vuestros profetas? Eso dice Jeremías al rey. ¿Y a dónde están vuestros profetas que les profetizaban diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra ustedes ni contra esta tierra? Allí hay profetas que profetizan locura y vanidad y que no le descubrían el pecado a ese pueblo. Y porque no le descubrían el pecado a ese pueblo ni reprendían a ese pueblo, sino que le decía, dale nomás, que viene todo, siga, ¿vio? Viene todo bien, no pasa nada. Sigan mintiendo, sigan robando, sigan adulterando, sigan estafando, sigan siendo mala gente. Total, no pasa nada, el rey de Babilonia no va a venir. ¿A dónde están tus profetas? ¿Qué más sigue diciendo Jeremías? Ahora pues, oye, te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti. No me hagas volver a casa del escriba Jonathan para que no muera allí. Seguí con el otro verso. Entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel. Ve, Sedequías le va a decir, ¿a dónde están tus profetas? ¿Por qué no escuchás la voz de Dios? ¿Por qué no te arrepentís de tus maldades, vos y toda esta nación? Porque tus falsos profetas te están diciendo que te va a ir bien. Tus falsos profetas te están diciendo que vas a prosperar. Pero yo te digo que si no se arrepienten, el juicio sobre esta nación llega. Mire lo que dice el libro de Jeremías capítulo número 39, porque Sedequías no escucha la voz de Dios. Vamos a Jeremías 38, Jeremías 38, 19, 20 primero. A Sedequías no le importa la voz del Señor. Mira lo que dice Jeremías 38, 19, 20. Pongan ahí en pantalla si lo leemos todos juntos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. El verso que sigue. Y Jeremías le dice, no te van a entregar. No, poneme de nuevo el 20, hijo. El anterior. Y dijo Jeremías, no te van a entregar. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo y te iré bien y vivirás. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo y te iré bien y vivirás. ¿Quién era el que estaba hablando? Era el profeta. Pareciera ser que algunos están necesitando que baje un ángel del cielo.
Están necesitando que se les presente Cristo para ver si le obedecen y le hacen caso. Dios habla de muchas maneras. Dios habla por sus hombres. Dios puede hablar por un ser querido, por la esposa, por el esposo. Dios te habla por tus pastores, por tus pastoras. Dios te habla por tus hijos, por tus nietos. Dios te habla por conocidos y desconocidos, por creyentes y impíos. Dios te habla aún por medio de un animal, como le habló el profeta Balaam. El problema, ¿sabe cuál es? Es que a veces no estamos dispuestos a escuchar la voz del Señor. Por eso la frase, ¿no? Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo y te irá bien y vivirás. Si oís voz de Dios, te va bien. A pesar de que te encuentres hackeado, a pesar de que la amenaza esté sobre tu territorio, sobre tu mapa, tu vida, tu paz, tu salud, te va a ir bien si oís la voz de Dios y la pones en práctica. Porque no alcanza con oír nada más, ¿amén? Y la pones en práctica. Así que este hombre no quiso, Sedequías no lo escuchó. Y llegó Nabucodonosor, y entró Nabucodonosor y hizo estrago a Nabucodonosor. Pongan Jeremías 39:7. Mire lo que dice Jeremías 39:7. Y sacó los ojos del rey Sedequías. ¿Quién? Nabucodonosor. A ese rey que estaba en jaque, le sacó los ojos, lo oprimió, lo aprisionó con grillos para llevárselo a Babilonia. El hombre termina en un estado de cautividad. Y no solo eso, su nombre que nació para reinar. Y este estado, por terco, por testarudo, por no escuchar la voz del Señor, por hacer lo que se le da la gana, por vivir en un estado de anarquía, el hombre pierde hasta la visión y termina en un estado de esclavitud. Tremendo, ¿no? ¿Saben, amigos? Esto no es solamente para Sedequías, es para vos y para mí hoy también. Si nosotros vivimos como se nos antoja, aunque estemos en una tierra de bendición que fluye leche y miel, no nos confundamos, no somos benditos. Podemos vivir en una atmósfera de bendición como esta y no ser nosotros benditos, porque la bendición no viene porque usted y yo vengamos a esta iglesia y nos sentemos en este banco. La bendición viene cuando usted y yo obedecemos al Señor. ¿Escuchó lo que dije, no? ¿Sabe? No oír la voz de Dios y hacer lo que se nos antoja siempre nos lleva a esclavitud. En el libro de Lamentaciones 1 y 5, vamos a leer varios versículos de Lamentaciones. Ahí está claro lo que pasa cuando hay anarquía. Lamentaciones 1:5. Tus enemigos han sido hechos príncipes, ¿ve? Sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de ¿qué? Cuando hay rebeliones, tus enemigos son autoridad. Cuando hay rebeliones, Satanás tiene autoridad sobre tu vida. Y te maneja, como decíamos recién, con una marioneta en sus manos. Y terminas yendo en cautividad. Pero mire aquí, sus hijos fueron en cautividad delante de enemigo. Tus rebeliones y tus desobediencias traen nefastas consecuencias sobre tu descendencia. Hola. Sonrían que Dios le ama, esto también es Biblia. Poné Lamentaciones 2:14, por favor. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura. No descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. ¿Qué vieron los profetas? Vanidad y locura. Dale, está todo bien. Y no descubrieron tu pecado para que te arrepientas y Dios te sane y te restaure. Y sí, a la gente le gusta escuchar esta clase de profetas. Gente que siempre te aplaude. El rey Acab era uno de esos. Tenía 40 profetas que lo aplaudían. Había uno solo que se llamaba Micaía que no lo aplaudía. A ese no lo querían escuchar, lo odiaba. Porque se denunciaba el pecado del rey Acab. Pero Acab se rodeaba de todos los otros. Le encantaba que le mientan. ¿Cómo le gustaba que le mientan? Mientras no le pongan límite, estaba contento Acab. Así terminó Acab. De la misma manera que Sedequías. ¿Ve? El problema es que le dejamos una herencia nefasta a nuestra descendencia, a nuestros hijos. Pon el libro de Lamentaciones 4:12. Lamentaciones 4:12. Nunca los reyes de la tierra, esos somos nosotros, que te dije, hemos nacido para reinar, para tener autoridad, pero al entrar en jaque a causa de malas decisiones o malas movidas en el tablero, nosotros no pensamos, jamás pensamos, ni se nos corre o pasa por la cabeza que acontecería esto. Sin embargo, creyeron que el enemigo dice, y el adversario nunca, jamás entraría por las puertas de Jerusalén, hasta que entró. No, a mí no me va a pasar. No, yo ando en adulterio total, no pasa nada.
Mire, puede que no te vea tu mujer, no te mueva tu marido, no te ven tus hijos, no te ve tu pastor, no te ve nadie, pero hay uno que te está viendo. Que te está teniendo paciencia para que te arrepientas, ¿amén? Yo te nombré un ejemplo. Me está teniendo paciencia a mí, nos tiene paciencia a todos, para que procedamos al arrepentimiento. El arrepentimiento no es una cuestión de una vez en la vida, el arrepentimiento es para todos los días, es una constante en la vida, porque arrepentimiento significa cambio, y solo lo que no tiene vida, una piedra muerta no cambia, el resto tiene que cambiar. Amén. Pone Lamentaciones 5:16, hijo. Cayó la corona de nuestra cabeza. ¿Ve? A causa de rebelión, ¡pum!, la corona se pierde. No pierdas autoridad, no pierdas gobierno. No naciste para ser gobernado por un vicio, un desorden, una pasión, para ser gobernado por la mentira, la ira, para ser gobernado por la prostitución, perdóname las palabras que estoy usando, para ser gobernado por la lujuria, la lascivia, la inmundicia, la fornicación, para ser gobernado por el alcohol, por una droga, no sé qué. No naciste para ser gobernado, naciste para gobernar en el nombre de Jesucristo. Tenés que tener autoridad en Cristo. Él ya la ha delegado. Él vino a buscar lo que se había perdido. Autoridad se había perdido. El hombre se la entregó a Satanás. Cristo, el postrer Adán, se la arrebató a Satanás y la devolvió a nosotros los hombres. Viví como es digno del Evangelio. Dejá de jugar al evangélico y sé un verdadero cristiano. Hola. Yo recién dije, no por estar sentado aquí somos bendecidos, solo somos bendecidos porque estamos obedeciendo al Señor. Amén. Muy bien. Ahora el problema es que Sedequías no quiso escuchar y así mucha gente no quiere escuchar. ¿Sabe por qué no quiere escuchar? Porque se vive en tinieblas y cuando se vive en tinieblas se ofende mucho porque la luz siempre ofende las tinieblas, ¿sabe? Dice el libro de Jeremías 6:10. Pongan en pantalla, chicos, Jeremías 6:10. ¿A quién le voy a hablar? ¿A quién voy a amonestar para que me escuche, para que me oiga? Y aquí sus oídos son incircuncisos, no pueden escuchar. Y aquí la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. Tienen vergüenza de la palabra de Dios. De eso tienen vergüenza. Pon el verso 15, querido. Jeremías 6:15. Jeremías 6:15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Pregunta ahora Jeremías. Primero, tienen vergüenza de la palabra de Dios, pero no se avergüenza de hacer abominación. No, no se avergonzaron, ni aún saben tener vergüenza. Por lo tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. La vergüenza es una brújula que nos marca el norte. La vergüenza es buena. Es bueno sentir vergüenza. Vergüenza de ser un sinvergüenza. Amén. La vergüenza es un límite. Es bueno ponerse colorado de vez en cuando. Porque eso te mantiene orientado, eso te mantiene dentro de los límites. Dejas de ser un desfachatado. Pero no se avergüenzan. Tienen vergüenza de la palabra de Dios, toda la vergüenza del mundo, pero no tienen vergüenza de otra cosa. Tienen vergüenza de recibir un tratado, tienen vergüenza de tomar una Biblia en sus manos, tienen vergüenza de que lo vean hablando con alguno que tiene a Cristo en el corazón. No tienen vergüenza de andar con pornografía bajo el brazo. No tienen vergüenza de delinquir. No tienen vergüenza de engañar a la esposa, al esposo, de maltratarla, de golpearla. No tienen vergüenza de eso. Lo dice ya el profeta Jeremías. Sonrían que Dios les habla, esto también es Biblia. Amén. Por eso muchas veces se vive como en los tiempos de Jeremías, como este rey Sedequías, hackeado, siendo reyes, sin autoridad, sin gobierno, tomando malas decisiones, moviendo mal la pieza, jugando malas partidas, no haciendo referencia a esto del ajedrez. Y ahí es donde el enemigo nos hace el jaque, donde no tenemos escapatoria. Esto por vivir en la anarquía, amén. Hermano querido, la rebelión nunca trajo bendición. Usted conoce el caso del rey Saúl. Saúl nació para reinar. Fue el primer rey de Israel, pero Dios lo desechó. Miren lo que dice en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22-23. Primer libro de Samuel 15-22 dice: Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Dios?
Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Perdonó unas ovejas, unas vacas, dejó con vida un par de enemigos, y la orden de Dios era, ni las ovejas ni las vacas dejes con vida. Cuando llega el profeta se encuentra con que estaban allí algunos amalecitas y también estaban las ovejas y las vacas. ¿Por qué no hiciste lo que Dios te dijo?, pregunta el profeta. ¿Cómo que no? Sí hice. Antes bien he obedecido a Jehová tu Dios. Así fue la respuesta. Y esto y aquello, mira, acá lo traje prisionero al rey de los amalecitas, Agag, y aquí traje también de lo mejor de su ganado para ofrendárselo a Jehová tu Dios. Y ahí donde el profeta le dice, ¿acaso Dios se complace en ese tipo de ofrenda? ¿Ve? Esa es una ofrenda que Dios no aceptaba porque no estaba hecha en obediencia. Porque Dios había dicho otra cosa. El obedecer es mejor que todos los sacrificios. Ah, pero yo no me pierdo reunión en la iglesia, pero soy un desobediente de primera. Algunos, como a este, me refiero a Saúl, les importa mucho el que dirá el prójimo. Por eso más adelante, no tengo tiempo, pero si usted lo lee ahí en ese mismo capítulo, dice, te ruego, le dice al profeta, ¿no? Te ruego, Samuel, que me honres delante de los hombres aquí. Honrame delante de la gente. Porque le importaba más lo que la gente decía de él que lo que Dios decía de él. Y Dios lo desechó para que no reine. Habiendo sido rey, terminó en jaque y en un jaque mate. A muchos les importa qué dicen los hombres. ¿Qué va a decir el pastor si se entera? Mira, no te preocupes tanto por lo que va a decir el pastor si se entera, preocúpate más por lo que dice Dios, que ya se enteró, ¿sabes? Amén. Muy bien. Tenemos otro ejemplo de otro rey hackeado, pero este no fue hackeado por malas decisiones o por malo. Este fue hackeado porque a veces en la vida nos encontramos en bretes, en encrucijada. Pero una cosa es cuando nosotros nos metemos al brete y otra cosa es cuando somos guiados por diferentes circunstancias a ese brete. Una cosa es meterse solo en un pozo y otra cosa es que nos hagan caer en un pozo. Una cosa es pecar adrede y otra cosa es que nos hagan tropezar. Son cosas muy distintas, amén. Pero sea como sea, siempre hay salida. La salida se llama arrepentimiento. Ahora este otro rey fue el rey Josafat. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, dice que una multitud viene contra él. Y Josafat había hecho todo bien, ¿eh? Josafat no era de los que hacía las cosas mal. Pero así todo viene una gran adversidad sobre él. Acá se nos enseña algo. No necesariamente por hacer las cosas mal terminamos mal. Eso es garantía. El que hace las cosas mal termina mal, es garantía. Pero los que hacemos las cosas bien, terminamos bien, aunque también podemos entrar en un periodo de dificultades y adversidades. Eso le pasó a este rey, Josafat. Y Josafat en un determinado momento no sabe qué hacer, ahí está en la pantalla. Él está haciendo una oración a Dios. Y le dice, oh Dios nuestro, ¿no lo vas a juzgar tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan de grande multitud que viene contra nosotros. Es un hombre que humanamente sabe que está en jaque, que no tiene escapatoria, no tiene salida, pero él sabe que puede recurrir a Dios y Dios lo va a ayudar. Porque es alguien que escucha la voz del Señor y no le da la espalda a Dios, ¿ve? Por eso Dios no lo rechazó como rey. Le dice, oh Dios nuestro, ¿no lo vas a juzgar tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Humanamente el hombre no tiene idea. Solo sabe que tiene que ir a buscar al Señor. A ti volvemos nuestros ojos. Mire, cuando usted no sepa qué hacer, cuando usted se encuentre en jaque y como rey no tenga salida, quiero decirle que en Cristo siempre hay una salida. Él es tu puerta y tu salida. Él es el que abre camino en medio de los desiertos. Él es el que te va a abrir una senda donde no hay. Él es especialista en abrirte un mar de dificultades y hacer que tus adversarios terminen ahogados en esas aguas mientras vos cruzás en seco. Dios es experto en bendecir a los que le buscan, a los que le aman y a los que le obedecen. Aunque se encuentran en jaque temporariamente hoy, no vas a terminar en destrucción. Serás como esos hábiles jugadores de ajedrez que saldrás del jaque y terminarás venciendo a tu enemigo. ¡Aleluya! Ponete el verso 20, querido. 2 Crónicas 20:20. Mire las palabras de Josafat después de algunas cosas que pasaron, fueron estas. Porque un profeta habló y Josafat dijo, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa.
eso fue en obediencia a la palabra que habló el profeta por parte de Dios. Diga conmigo, obediencia. Se levantaron a la mañana y fueron, salieron al desierto. Y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: oíd Judá y moradores de Jerusalén, creed en Dios, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Ahí vemos en este versículo 3 ingredientes: creerle a Dios, creerle al profeta y ser obediente. 3 ingredientes que tienen que estar juntos si querés ser un bendito. Creer en Dios, creerle al profeta y ser obediente. Muchos creen en Dios, muchos son, ¡qué lindo mensaje!, pero hacen lo que se les canta la gana y no funciona así. Creer en Dios, creerle al profeta y ser obediente. ¿Amén? Eso es lo que dice segundo libro de Crónicas 20:20. Con respecto a la obediencia, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Pone Lucas 6:42, Evangelio de Lucas 6:42. Lucas 6:42. No, ya les voy a modificar el versículo, no es ese, pero que es Lucas 6 seguro. Déjenme ir a la Biblia. Estaba lindo, no tenía ni que abrir las hojas yo mirando ahí. Lucas 6:46, hijo. Lucas 6:46, perdón. Ponelo ahí en pantalla si lo leemos todos juntos. Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Otra vez, algunos esperan que venga un ángel y les hable. Dios te puede hablar por un burro. Y acá está diciendo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Yo quiero decirte algo y va con amor, y me lo digo a mí mismo. No le llames Señor a Dios si no estás dispuesto a hacer lo que Él dice. Porque no es tu Señor. Amén. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Y más adelante ahí habla, ¿no? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quien es semejante el hombre que edifica su casa, cavó, hondó. El que oye y el que hace permanece, aunque venga el problema, como en el caso del rey Josafat. Pero el que oye y no hace, pierde, es destruido, no tiene salida. Oír y hacer. Amén. Eso se llama obediencia. Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor? Porque dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Qué dice el Señor? Vamos a ver qué dice. Pone Mateo 22. Mateo 22, 37 al 40 vamos a leer. Jesús les dijo, esto dice, mira, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso dice el Señor. Ahora acordate que Él también dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor a Dios se demuestra con la obediencia. ¿Se da cuenta? Ay, cómo te amo, Dios, cómo te amo. Y estamos cantando canciones de amor a Dios. Pero si no somos obedientes, no mostramos verdadero amor a Dios. Ese es el primer y grande mandamiento, el versículo que sigue. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Y qué dice el Señor? Amar a Dios y amar al prójimo. Y se acabó la Biblia. Porque en esos dos mandamientos se resume toda la ley, dicen las Sagradas Escrituras. ¿Amén? Muy bien, amor a Dios y amor al prójimo. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Eso lo dice Juan 14:15. Pero si yo maltrato a mi prójimo, ya sea físicamente, golpeando, hiriendo, si yo maltrato con palabras, calumniando, despellejando vivo, mintiendo, si yo maltrato moralmente, estafando, defraudando, engañando, la palabra engaño es la palabra dolo. De esa palabra se deriva la palabra adulterio. Dolo es griego y adulterio es castellano, pero son sinónimos. Un dolo, un engaño. Ponete un ejemplo de esto, de los engaños morales. Allí en el libro de los Salmos, ponete el Salmo 37, por favor, verso 21.
El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Si toma prestado, devolvé. No sea de lo que piden prestado y no devuelven nunca. Esa es una persona, dice la Biblia, no glaría, impía. Fuerte, ¿no? Ponen la carta a los Romanos, capítulo número 13. Vamos a leer desde el verso 7 al 10. Romano 13, 7 dice: pagad a todo lo que le debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Seguí, hijito. No le debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Adelante. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El verso que sigue: el amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Qué dijo? Que debemos amar a Dios y que debemos también amar al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aleluya. Esa es la ley superior, que está por sobre todas las leyes, la ley del amor. Entonces, creer en Dios, creerle al profeta y obedecer. Jeremías 38, 19, 20, que ya lo leímos, también hace referencia exactamente a estos 3 puntos. El Señor Jesús entendió esto. Sabemos que Él fue obediente, y que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Obedeció más allá de lo que sentía. ¿Escuchaste lo que dije? ¿O vos creés que sentía de obedecer? No sentía de obedecer. Tenía que ir a la cruz, no sentía. Él dijo en el Getsemaní: pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad sino la tuya. Él fue obediente más allá de sus sentimientos. Esa obediencia lo llevó a la cruz. Pero lejos de perder autoridad, dominio, poder, se le dio un nombre que es sobre todos los nombres de lo que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de ella, ante el cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua tendrá que confesar: Jesucristo es el Señor. Lejos de perder autoridad y poder, se transformó en Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él dijo: toda potestad me ha sido dada. Aleluya. Lejos de perder autoridad y poder, está a la diestra de Dios, gobernando eternamente y para siempre. Ponen la carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 5 y 11. Con esto voy terminando. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Escuche, qué tremendo ejemplo de humildad que nos está dando Jesús allí. Piensa más en el prójimo que en sí mismo. Eso se llama amor. Porque el amor nunca busca lo suyo propio, siempre busca ayudar, bendecir, entregarse al prójimo. Se despojó. ¿Qué más? El verso ese dijo: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Ve? Obediente. Vemos la obediencia. ¿Hasta qué? Hasta la muerte, y no cualquier muerte, la muerte de cruz. Seguí. El próximo versículo. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Vale la pena obedecer a Dios? ¿Escuchar la voz de Dios? ¿Qué más? El verso que sigue, hijo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Mire, mejor que doblemos la rodilla ahora, y que le confesemos ahora. Porque que vas a doblar rodilla, la vas a doblar igual, y que tendrás que confesar que Jesucristo es el Señor, lo vas a tener que hacer igual. Pero mejor que sea ahora. Porque si es ahora, gloria te espera. Aunque entres en jaque, como te dije hace un rato, vas a revertir esa situación y vas a terminar ganando la partida.
Con Dios se gana, sin Dios vas a perder. Haciendo la voluntad de Dios sos un victorioso. Haciendo tu voluntad vas a fracasar. Vamos a ponernos de pie y vamos a preparar nuestros corazones para participar de este pan y de este vino. Amado Señor, bendito y glorioso Rey, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias por esta tu palabra, Señor. Palabra que sacude, palabra que tal vez de simpática no tuvo nada en esta noche, pero es tu palabra también. Señor, ayúdanos a acomodar los tantos. A veces a sacudida nos acomodan las ideas, Señor, y nos hacen ver que no somos tan santos como creemos. Señor, no queremos participar de manera indigna. Ayúdanos, Señor. Purifica nuestras mentes, nuestros corazones. Como diría David, crea en cada uno de nosotros, crea en mí, Señor, en mí en primer lugar. Un corazón nuevo, Señor. Señor, y que tu Santo Espíritu sea una realidad permanente. No quites esa gracia, esa unción, ese poder de nosotros. El dominio, el gobierno, la autoridad. No permitas que por nuestras malas partidas y jugadas, Señor, Satanás se haga un picnic. Nos mantenga en jaque toda la vida, viviendo, Señor, en una tierra que fluye leche y miel. Que aprendamos, Señor, a ser obedientes, humildes, a escuchar tu voz, a escuchar la voz del hombre, la mujer de Dios que nos hablan, Señor, a escuchar tu voz aún por un niño, un pequeño. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te pedimos perdón. Yo te pido perdón, Señor.